Les voy a micro resumir mi experiencia de cómo he iniciado desde cero en 3 diferentes países y no fue sino hasta la tercera que pude dar con el chiste. Como dicen por ahí, la tercera fue la vencida. Entre el 2008 y 2011 viajé cada verano para trabajar como cajera en los Estados Unidos porque tenía la idea de ahorrar suficiente dinero para cumplir mi American Dream. Una vez graduada como arquitecta en el 2012, inicié a estudiar inglés académico en la Universidad de Texas, que es en Austin, que es mi ciudad favorita en Estados Unidos. Mi plan era aplicar una beca para estudiar un máster de diseño de interiores en la misma universidad, pero lastimosamente ese plan se fue a la basura cuando me lo negaron rotundamente. Con el sentimiento de fracaso, sintiéndome perdida en la vida y una crisis existencial total, tomé la decisión de irme al otro lado del mundo a vivir a un lugar que solo había visto en las películas de Rambo, y con tan solo 23 años tomé el valor y me arriesgué a aceptar la invitación de un exnovio para irnos a vivir a Hanoi, Vietnam, ya que él había obtenido un trabajo por un año. Yo lo pensaba como tomarme un año sabático para poner en orden mis ideas, reinventarme y enfocar otra vez mi carrera. Yo me fui sin saber nada del país, de la cultura, no sabía nada del idioma, sin conocer a nadie aparte de mi ex. Así que llegué el año nuevo del 2012 después de 2 días tormentosos de viaje. Todas las expectativas que tenía desafortunadamente se fueron desvaneciendo, ya que a falta de trabajo, porque parecía que los vietnamitas no eran fans de arquitectos latinos, decidí emprender mi negocio de diseño de interiores, que básicamente consumió mi vida por los siguientes 3 años. Es así, un año se convirtieron en 3 y ya para el cuarto, por múltiples complicaciones de visas, de oportunidades y una relación fallida, decidí que era hora de reinventarme una tercera vez. Para esta nueva aventura seleccioné Barcelona. Pero esta vez decidí tener un plan básico y me iba a dar un tiempo de 6 meses para ponerlo en práctica. 15 de febrero del 2017 llegué a Barcelona para iniciar la nueva aventura. Tenía ahorros de solo 6 meses, había sido aceptada en un posgrado de la Universidad de Lizaba, no conocía a nadie en la ciudad, pero estaba muy emocionada por lo que se venía. Esos 6 meses iniciales se convirtieron en 3 años y medio y hoy en día puedo decir que logré llegar con lo básico, en ceros, sin conocer a nadie, y lograr cambiar mi vida, mi carrera y establecerme en mi ciudad favorita, Barcelona. Atreverse a tomar la decisión de empezar de cero, ya sea iniciar un trabajo, cambiar de carrera o en este caso irse a vivir a otro país, es algo que obviamente no es nada fácil, pero lo que algo me ha quedado después de esas experiencias es que siempre se necesita tener un plan. Así que te recomiendo que sigas los siguientes consejos para que no cometas los mismos errores que yo cometí. Y ahora, analizando un poco todas estas experiencias, puedo decir que yo asumía muchísimas cosas. Número 1, yo asumía de que me las sabía todas. Como dicen por ahí, la ignorancia es muy atrevida, porque básicamente yo pretendía que sabía lo que estaba haciendo cuando no era verdad. Segundo, pretender y creer de que uno va a conseguir trabajo muy fácil en otro país. Otra de las cosas que le pasa a muchísima gente, y me incluyo, es que asumimos que si le pasa a alguien más y a alguien más le va bien, significa que a nosotros nos va a ir bien. Vivimos de las experiencias de las demás personas porque creemos de que si a esa persona en otro país le fue bien, consiguió trabajo, nacionalidad, mejor dicho, pensamos y tenemos ese sentimiento de creer de que a nosotros nos va a pasar lo mismo, cuando en realidad cada persona tiene su camino, sus enseñanzas, sus aprendizajes, y cada uno es totalmente diferente. Y la última cosa que muchísimas personas y yo hice es que me aventé sin un plan y a la de Dios. Pretendía que todo me fuera bien por el simple hecho de que yo creyera que me iba a ir bien, de que yo confiaba en que Diosito me iba a ayudar, cuando en realidad esta última etapa, que es vivir aquí en España, pude lograrlo gracias a que me enfoqué en tener un plan y en organizarlo muy bien. Pues bien, después de todo lo que les conté, la verdad considero que la primera cosa que deberían hacer si quieren empezar desde cero, así sea un proyecto o en este caso irse a vivir a otro país, es el evaluar tu vida. Tienes que evaluar 3 factores súper importantes, que son las finanzas, ver cómo son tus emociones, y la tercera obviamente es tener claro tus objetivos. Es súper importante que sepas en qué escala estás o en qué momento estás viviendo cada una de estas 3 cosas, cómo están tus finanzas, estás generando dinero, estás ahorrando, cuál es ese objetivo que tú quieres obtener al momento de irte a vivir a otro país. ¿Va a ser un tiempo determinado? ¿Va a ser porque te quieres ir a vivir para siempre? O en el caso de las emociones, ¿tú cómo te consideras que eres emocionalmente? Porque debo decir que el vivir
vivir en otro país, si tú jamás lo has hecho o jamás te has separado de tu familia, va a ser un choque tremendo, y sobre todo al momento que estés pasando dificultades, tienes que darte cuenta cómo es tu personalidad y cómo puedes manejar esas emociones en momentos críticos que de seguro que vas a vivir. Otro punto es el plan de ahorro. Tienes que empezar desde ya, sea cual sea el objetivo que quieres hacer al vivir en otro país. Te recomiendo que, como siempre menciono en otros de mis videos y lo menciono con las personas que yo hablo y que me piden consejo, es por lo mínimo tener 6 meses de ahorro en el cual te brinde la facilidad de por lo menos saber que estás seguro por ese tiempo, de que no vas a pasar hambre, de que no vas a estar trabajando en cosas que pueden ponerte en riesgo, y sobre todo tener claro y ser consciente de que ese ahorro tiene que ir de la mano con un plan. Cuando hablo de ahorrar dinero, no hablo simplemente de ahorrar por ahorrar, hablo de ahorrar dinero en base a un presupuesto que tú ya deberías estar haciendo como un mapeo, básicamente cuánto serían tus gastos en ese otro país, basarte en eso, cuánto tiempo te demorarías para poder tener ese colchón mínimo de 6 meses. Al momento que ustedes ya tengan como ese objetivo claro de lo que ustedes de verdaderamente quieren hacer en ese país, ya sea estudiar, ya sea trabajar, ya sea porque de pronto lo están haciendo por necesidad, porque en el país donde ustedes están se sienten que están atrapados, dependiendo de ese objetivo, ustedes tienen que ser conscientes de analizar qué destinos, qué países, qué lugares ustedes podrían desarrollar tanto su profesión, sus habilidades respecto a la parte financiera. Si tú en tu país estás ganando, no sé, 100 euros al mes o 100 dólares al mes, pensar que te irías a, no sé, a Dubái, en donde el costo de vida diario son 100 euros o 100 dólares. Tienes que pensar en tu capacidad de ahorro, en tu moneda, en tu país. ¿Cuántos meses tendrías que ahorrar? Porque obviamente el cambio de moneda va a ser muy distinto. Es algo que muchas personas no lo piensan, simplemente piensan, tengo, no sé, 5 millones de pesos en Colombia, y piensan que eso es mucha plata, porque en Colombia lo es, pero cuando tú lo vienes a comparar a países europeos o en Estados Unidos, la verdad es que es básicamente muy poco. Y es muy importante que cuando ustedes estén buscando ese país que ustedes quieren irse a vivir o ir a pasar esa aventura o ir a estudiar o ir a establecerse para siempre, piénsenlo un poco en base a su objetivo, en base a las finanzas y obviamente en base a las emociones. El idioma creo que es una de las cosas que, bueno, yo lo hice, subestimé muchísimo por lo mismo, porque nos creemos que no la sabemos todas, de porque simplemente lo hablamos básico, lo entendemos, ya somos unos tesos. Y creo que es importante que por lo menos tengas un básico, o por lo menos entiendas la dificultad o el nivel de dificultad para aprender ese idioma. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llegué a Vietnam, yo no lo pensé mucho, porque yo dije, bueno, yo hablo inglés, todo el mundo habla inglés, ¿no? Entonces, al final, cuando llegué allá, me di cuenta que no todo el mundo habla inglés. El no saber el idioma, el no entender la profundidad de la dificultad, más que todo, de aprender ese idioma, porque allá yo tomé clases, me negó la oportunidad de compartir con personas locales, de poder tener pues un día a día como más ameno, porque claramente al final uno termina juntándose y siendo amigos pues de otras personas de otros países que hablan inglés o que hablan español. Sea cual sea el idioma, considéralo, obviamente apréndelo. Si puedes aprenderlo antes de viajar al país, muchísimo mejor, o por lo menos tenerlo básico. Si yo hubiera sabido vietnamita, hubiera sido mucho más fácil mi vida en Vietnam. Otra cosa que tienen que tener en cuenta antes de irse a vivir a otro país desde cero es: entiendan el papeleo, entiendan los requisitos, entiendan lo que ustedes necesitan antes de irse, antes de comprar tiquetes, antes de aplicar a visas. ¿Cuáles son los papeles, los requisitos y los procesos que ustedes necesitan para irse a ese país, para residir en ese país? Es muy diferente, por ejemplo, en mi caso en Estados Unidos, yo me fui como estudiante, tenía mi visa de estudiante, pero no me permitía trabajar. Aún así, logré trabajar debajo de cuerda, porque tenía un amigo que me ayudaba con eso, pero no a todo el mundo le pasa. Entonces, en Vietnam, por ejemplo, yo tenía visa de turista, la cual no me permitía trabajar. Aún así, monté mi empresa, la gente me pagaba, yo tenía todo ese dinero debajo del colchón y no podía meterlo a un banco, porque en Vietnam las leyes dicen que uno como extranjero no puede abrir cuentas de banco. Tampoco la podía sacar del país porque es Vietnam, es socialista, o
comunista, entre comillas, y la verdad fue súper complicado el poder establecerme porque en Vietnam tiene muchas restricciones para montar un negocio, nunca te puedes volver residente, nunca puedes volverte nacional, entonces a mí me tocaba salir del país cada 3 o 6 meses para renovar mi visa de turista. Todas esas cosas yo no tenía ni idea. Antes de lanzarse al charco y seleccionar un país, tengan en cuenta cuáles son esas oportunidades de procesos, de cómo ustedes pueden volverse residentes en el caso que ustedes ya quieran establecerse en otro país, si es fácil, si es difícil, cuánto cuesta. Y así ustedes pueden entender y pueden saber si están dispuestos a sacrificarse 3, 4, 5 años, o en el caso, por ejemplo, creo que es Estados Unidos, que son 10 años para convertirse en nacional. Mejor dicho, ténganlo claro y así ustedes pueden estar seguros que al momento que estén viviendo en ese país sepan los tiempos en los cuales ustedes tienen que aplicar para renovar visas. Al momento que uno ya tenga como ese plan, que ustedes ya tengan su plan estratégico, su presupuesto, qué necesito, cuáles son los documentos, cuáles son los requisitos, cuando ya tengan todo eso, lo mejor que les aconsejo con ese plan es que lo revisen de vez en cuando, que tengan claros sus objetivos, pero sobre todo que estén conscientes de que ese plan puede cambiar. No sean persistentes de que tiene que ser de esa manera como yo lo planeé. Las cosas pasan, el mundo cambia y esos planes iniciales obviamente pueden modificarse con el tiempo, y es muy importante que no se aferren a ese plan o a esa idea de que me quiero ir a vivir a Italia y si no es Italia entonces yo no me muero. O sea, hay que ser flexibles, hay que adaptarnos para que el plan funcione independientemente del país que escojas o del lugar que escojas. Creo que los objetivos más importantes que se puede uno marcar no tiene que ser un país, sino más que todo un sentimiento. Si ustedes están haciendo ese plan, cuando se estén montando los objetivos, tengan en cuenta que el objetivo va referenciado más en cómo ustedes se quieren sentir viviendo en otro lugar. Si ustedes de pronto piensan que quieren tener una vida tranquila, que quieren de pronto tener una casa al lado del mar, en el Mediterráneo, y que se quieren sentir muy tranquilos con muchas oportunidades de trabajo, ese es un sentimiento, ese es el objetivo que ustedes se tienen que marcar. Creo que eso fue lo que pasó a mí, que mi idea era vivir en Estados Unidos, vivir en Austin, Texas, y es que yo quiero vivir ahí porque es que ahí es la ciudad más maravillosa del mundo. Y o sea, me aferré tanto que cuando no sucedió me dio durísimo. Literalmente me sentí muy mal, me dio muy duro y no lo supe afrontar. Por eso fue que tomé las siguientes decisiones, pero obviamente no me arrepiento porque con los años modifiqué mi objetivo y la verdad me di cuenta que el objetivo no era vivir en Austin, sino en el sentirme como en una ciudad tan libre, como tan llena de cultura. Austin tiene lago, aquí en Barcelona tiene mar, entonces ahorita viviendo aquí me siento que de alguna otra manera ese sentimiento que yo tenía de vivir en una ciudad de esa manera no necesariamente tenía que ser Austin, sino hoy en día estoy viviendo en una ciudad que se parecen muchísimo, pero al otro lado del mundo. Otro punto también que creo que es muy importante es la conexión. Empiecen desde antes a contactar con gente online. No me refiero a Tinder ni nada por el estilo, sino por ejemplo meetups, en grupos en Facebook, personas extranjeras que vivan en esa ciudad y que ustedes pueden conectar y preguntar desde antes de llegar a ese lugar. Te puede ayudar muchísimo para que pierdas el miedo a llegar a un lugar si algo pasara, pues por lo menos tengas un contacto, que ya hayas tenido como una conversación previamente. Jamás se vengan pensando en que van a cambiar el dinero en el aeropuerto o en una casa de cambio alrededor del aeropuerto, porque en el 99.9% siempre van a salir perdiendo dinero, ya sea en Estados Unidos, ya sea en Vietnam, ya sea aquí en España. Es mejor que ustedes ya vengan con un efectivo con ustedes. Hagan los cambios de dinero en donde ustedes mejor lo consideren, evalúen en qué casa de cambio les va mejor hacer pues el cambio de moneda y no esperar hasta llegar al aeropuerto o llegar al terminal o lo que sea y hacer ese cambio, porque van a perder plata. Bueno, ya hemos llegado a ese destino soñado, vamos a empezar esa nueva aventura, vamos a empezar desde cero en ese lugar. El mejor consejo que les puedo dar desde mi corazón, desde mi experiencia, es
no te comportes como un turista. Obviamente las primeras semanas vamos a estar viajando, vamos a estar conociendo la ciudad, pero lo importante es que apliquemos todo ese conocimiento que ya tenemos de nuestra mega investigación que hicimos de cuál es la cultura, cuáles son los lugares más importantes o cuáles son las tradiciones, cómo se viste la gente, y tratemos de básicamente comportarnos como tal. Si tu pensado es quedarte a vivir en ese lugar por un año, 2 años, 5 años, desde el día 1 que tú llegues tienes que empezar a comportarte como uno de ellos. O sea, primero es por respeto. Por ejemplo, si vas a vivir en algún país como en Asia, en donde en muchos lugares hay muchísimos templos, y si tu manera de vestir es un poco reveladora, obviamente vas a ir a respetar esa cultura, la gente se va a sentir incómoda. Aquí no es la excusa de libertad de expresión, sino hay que respetar las culturas y las tradiciones. Y aparte de respetar, obviamente, las tradiciones y la cultura de ese lugar, también te vas a evitar un montón de scams. Te recomiendo, siempre que vayas a ir a vivir o vayas de turismo a algún lugar nuevo, busques cuáles son las típicas o cómo es que engañan a los turistas. Ustedes van a ir a un lugar y se comportan como si literalmente fueran turistas. Son presa fácil para los ladrones o para las personas que les gusta engañar a los turistas. Bueno, creo que la verdad este punto para muchas personas les va a la cabeza. El consejo que yo le puedo dar a la Mile de hace 10 años, cuando decidió irse por primera vez a vivir a otro país, es no confiar en nadie. La verdad lo digo por el simple hecho de que la confianza es algo que se gana, que toma tiempo, que es algo que toca saber a quién le estamos dando, le estamos contando, le estamos brindando o lo estamos dejando entrar a nuestras vidas. Así que si ustedes están muy primíparos, están llegando nuevos a cualquier ciudad del mundo, les recomiendo que no confíen en nadie. Por más que sea el mismo país de uno, por más que mejor dicho, es divina, es súper espectacular, súper atento, cualquier cosa que esa persona pueda llegar a hacer, no lo vamos a saber si es genuino o no. Les recomiendo que cuando lleguen traten de tener su privacidad, de cuánto dinero tienen, cuáles son sus planes, dónde viven, cuál es la rutina que ustedes tienen, por el simple hecho de no es de ser paranoico, sino de que uno no sabe con quién está hablando, porque esas personas acaban de llegar a tu vida, tú no conoces, no sabes de dónde vienen, no saben su pasado, están los dos en un lugar completamente diferente, y si tú te abres y le cuentas cuánto dinero tienes, cuáles son tus planes, todas las cosas que tú quieres hacer, pueda que esa persona tenga buenas intenciones y te quiera ayudar, pero como pueda que no. Y en este caso hay que ser muy estratégico con quién hablamos y a qué información estamos dando. Las malas intenciones están ahí afuera. Hay muchas personas que obviamente sufren con ver a otras personas tener éxito. Entonces es mejor que mantengas tus planes para ti mismo, para tu familia. Y la gran mayoría de estos consejos básicamente se pueden aplicar a cualquier proyecto que ustedes quieran hacer en la vida. Creo que después de esta experiencia viviendo o intentando vivir en diferentes países del mundo, me dio el mayor aprendizaje y fue el conocerme a mí misma, saber verdaderamente qué es lo que yo quiero hacer con mi vida o con cómo me quiero sentir o qué quiero ser, y de esa manera ir armando un plan que se va moldeando de manera en que voy viviendo la vida, pero jamás me estoy aferrando a él. Si el día de mañana me toca irme de Barcelona, lo voy a hacer con el amor del mundo, porque mi meta no es vivir aquí en Barcelona, mi meta es estar tranquila, estar feliz, estar haciendo algo que a mí me gusta, y la verdad que eso lo puedo hacer desde cualquier lugar del mundo, solo si tiene mar. Para mí el estar cerca a un lago, estar cerca a un mar, que es algo que a mí verdaderamente me recarga y me llena de energía. Y la segunda cosa que aprendí muchísimo con esta experiencia de que me arriesgué a irme a empezar desde ceros es el hecho de generar dinero. El pensar que podía encontrar trabajo en cualquier parte fue algo que me dio muy duro, y no fue sino hasta que llegué aquí a llegué aquí a Barcelona, que me di cuenta de que el generar dinero online era algo que tenía sí o sí que hacer, porque
tenía que adaptarme a lo que está sucediendo en el mundo y actualmente eso es lo que está pasando. Yo he hablado en videos anteriores de ese tema, la verdad es algo que me apasiona. En mi caso me tomó 7, 8 años en darme cuenta de que tenía que generar un negocio en línea. Me di cuenta de que tenía que generar dinero de alguna manera que no fuera simplemente llegar y esperar a que encontrara un trabajo en esa ciudad que yo iba a vivir. Es así como este año fue que por primera vez me arriesgué a tomar la decisión de generar dinero online. Estoy generando dinero con los videos de YouTube, con marketing de afiliados y recientemente, hace más o menos como un mes y medio, acabo de lanzar mi propia marca de ropa, de camisetas, de hoodies, de gorras. Se llama Raymond. La encuentran en raymondcollections.com. Les dejo el link abajo. La verdad es que le he puesto muchísimo empeño a los diseños. Es una marca en la cual me encanta porque la idea es expresar con los diseños todas aquellas cosas que ustedes quieran expresar, que se quieran arriesgar a decir, pero lo hacen por medio de una camiseta. Así que los invito para que vayan y lo miren. Si a algunos les gusta, recuerden que tienen envío totalmente gratuito a cualquier parte del mundo. Cuéntenme abajo cuáles son esas cosas que ustedes quieren iniciar desde cero. La verdad que me encanta siempre responderles. Y nada, espero que les haya gustado el video. No olviden en suscribirse, darle un like. Síganme en Instagram, que me encuentran como Mile Rubio. Por allá estoy haciendo más cositas, compartiéndole más contenido relacionado con todo lo que tiene que ver con arriesgarse a vivir lo que verdaderamente quieren ser en esta vida, con herramientas como marketing, viajar y el desarrollo personal para que ustedes puedan hacer todas aquellas cosas que se quieran proponer en esta vida. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.